a buscar algo de comer. Hola, hola, Ismael, Zaida. Por nada, vamos a comenzar entonces. Cindy, ¿ya tú le diste record? Yes, it's recording. Thank you. Pues vamos a comenzar. Básicamente es un repaso de yo le digo semestre porque es más fácil para mí como dividir los años, pero para ustedes tal vez no usan eso, pero de la clase del año pasado. Algunas personas van a saber cierta cosa y me imagino que algunas no van a saber otras cosas. Entonces puede ser que sí, que algunas cosas te dicen, yo me sé eso o algo así. Si tienen alguna pregunta, libremente me la pueden hacer y eso. Entonces, nada, creo que no. He hecho un PowerPoint, entonces voy a compartirlo aquí para que más o menos puedan ir viendo un poquito. Ok. ¿Lo ven bien ahí? Sí. Sí. Sí, se ve bien. Ok, gracias. Bien. Entonces voy a comenzar con una introducción de la Biblia. Voy a hablar un poquito de la Biblia, cómo está formada y ese tipo de cosas, lo más básico. No sé si se saben, pero yo sé que estos sí saben, que la Biblia tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces tenemos el Antiguo Testamento que está escrito en hebreo, y hay una parte que también está escrita, tiene un poco de arameo, pero no es mucha. Y luego tenemos el Nuevo Testamento, que está escrito en griego. Entonces, cuando la gente hable de, por ejemplo, el original dice, a veces José Luis, yo creo que lo ha hecho, cuando él va a mencionar una palabra, sea griega o hebrea, cuando los pastores o predicadores digan, en el original la palabra es tal y tal cosa, o algo así. Ellos se están refiriendo a eso, sea hebreo o sea griego. ¿Okay? Bien, entonces el Antiguo Testamento está, aquí yo tengo más o menos una foto de todos los libros, pero yo quería poner esta foto porque quería más o menos decirle que el Antiguo Testamento y el Nuevo también no está compilado, para ponerlo así, en orden cronológico. Por eso muchas veces cuando ustedes leen la Biblia, si la leen de principio a fin, como nosotros la tenemos, van a sentirse un poco confundidos al trazar la historia, porque van a decir, pero yo leí esto después, se repite o algo así. La diferencia es que, sí, Cindy la está grabando. En vez de estar escrita en orden cronológico, está escrita por tema. Por eso ven aquí abajo, por ejemplo, estos son los diferentes temas. Ley, también los primeros 5 libros se le llama Pentateuco. Entonces, ya saben, cuando hablen del Pentateuco, se refieren a los 5 libros, penta, de 5. Pero exacto, ley, los libros históricos, los libros poéticos le llaman, o de sabiduría, y luego profetas mayores y menores. Así está dividida nuestro Antiguo Testamento, pero no está en orden cronológico. De igual manera, el Nuevo Testamento también no está escrito en orden cronológico, sino también por temas. Tenemos los evangelios todos juntos, luego Hechos, que es, digamos, un libro histórico. Luego tenemos la carta de Pablo y luego las generales, o sea, toda la gente de más que no es Pablo. Y luego Apocalipsis al final como libro profético. A veces la ponen a Apocalipsis, también lo ponen dentro de carta general, porque Apocalipsis, aunque es un libro profético, digamos, es una carta. Entonces, por eso lo vemos así. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo yo pongo esto? No. No. Bien, ok.
Entonces quiero hablar un poquito de los géneros literarios. Los géneros literarios son importantes para cuando uno va a interpretar pasajes. Y la razón de eso, hola María. Hola. La razón de eso es porque ustedes, por ejemplo, no pueden leer, si yo, un libro cualquiera, si tengo un libro, o digamos, yo voy a, no sé, Don Quijote de la Mancha. Yo no leo Don Quijote de la Mancha de la misma manera que yo leo, por ejemplo, un contrato de matrimonio o algo así, un contrato legal, para ponerlo así. Se lee diferente. Lo mismo que tampoco leo una fábula, ¿qué le llaman? Una fábula a un libro de la historia de los trinitarios, por ejemplo, porque uno es histórico y otro es una historia ficticia que quiere comunicar una lección. Entonces hay que tener eso todo eso en cuenta. Entonces por eso hablamos de lo diferente. Mami, ¿eres tú? Entra, ven. No sé si es ella, pero bueno. Por eso hablamos de los diferentes géneros literarios. Bien, en la Biblia tenemos leyes que lo van a encontrar, por ejemplo, en libros como Levítico, Deuteronomio, y también en otras partes, pero digamos los libros fuertes así, donde hay muchas de ellas, generalmente son eso. Tenemos salmos y también dentro de salmos puse poesía. No todos los salmos son poesía, por decirlo así, pero sí tienen un sentido, sea de canción o algo así. Pero aparte de los salmos, también hay poesía. De hecho, hay poesía en Génesis, hay poesía en las cartas de Pablo también. Entonces, está por toda la Biblia, no solamente en los salmos. Hola, Rafa. Hello. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. Tenemos también parábolas, esas las conocen, son muy, muy famosas, a la gente le gusta la parábola, pero de igual manera, cuando leemos parábolas, siempre es bueno prestar atención a quienes están dirigidas, es decir, cuando Jesús está contando una parábola, ¿cuál es su audiencia? Sean los fariseos, los discípulos, niños, general, porque la interpretación de la parábola va a tomar mucho más significado dependiendo de la audiencia a quien se esté comunicando. Y obviamente cierto detalle de la parábola que no siempre es una historia real, sino trata de comunicar un mensaje, una lección, para ponerlo así. Tenemos narrativa. En narrativa caben los libros históricos y también los evangelios. Es como narrativa se le dice a las historias normales como ustedes la conocen. Y tenemos las cartas, que son, sea cartas de Pablo, cartas de Juan, sucesivamente. En las cartas siempre es bueno prestar atención, tiene autor, tiene conclusión, y es bueno prestar atención al cuerpo de la carta, que es normalmente donde se encuentran los argumentos y ese tipo de cosas. Entonces, más o menos, esos son los más. Hay, entre cada uno, hay, no sé si llamarles ramas, pero cada uno tiene como aún con más detalle diferencias, pero estos son, digamos, los más básicos. ¿Hay preguntas con eso, con algún género literario o algo así? No, ok. No, por aquí. Bien. Otra cosa de la que quería hablar es, ahorita yo voy a hacer una práctica pero ahora estoy solo como dando un poquito de información. Pero quería hablar un poquito del nombre de Dios en la Biblia, porque sus Biblias traducen el nombre de Dios, lo que yo voy a mencionar principalmente de diferentes maneras. Van a encontrar que algunas Biblias tienen Jehová o tienen el nombre así, Señor, todo en letra mayúscula.
cuando vean ese nombre, normalmente la traducción hebrea, no creo, ahora no recuerdo si aparece en el Nuevo Testamento, no sé, no me acuerdo, pero mayormente aparece en el Antiguo Testamento. Esa, así la palabra donde está Señor todo en letra mayúscula, y normalmente la palabra hebrea es es la palabra para que nosotros conocemos, dígase como Jehová o Yahweh, como sea que lo hayan, pero es el nombre de Dios, el que los judíos no pronuncian, para decirlo así. Entonces, pero hace la distinción. Lo importante de eso es entender que en la Biblia muchas veces dice, por ejemplo, Dios, que se puede también traducir como en el hebreo Elohim. Elohim puede significar también otra cosa, pero vamos a ponerlo como que significa, a veces se traduce como Dios. Pero acuérdense que Israel vivía dentro de un contexto donde habían muchas naciones politeístas. Entonces la manera como ellos distinguen su Dios, este nombre, Yahweh, no es cualquier Dios, no es el Dios de los Canaán, no es Baal, sino Yahweh. Entonces, principalmente ese nombre, cuando dice Dios, va a decir Dios, pero cuando dice Yahweh, normalmente lo va a ver Señor con todo mayúscula. También está Señor con solamente la S mayúscula y luego lo demás en minúscula. Ese dirían como Adonai. Pero básicamente se refiere a veces, bueno, ahora que tenemos el Nuevo Testamento, se puede referir a Cristo a veces, pero obviamente los judíos no creen en Cristo, pero es un tipo de señorío como yo soy tu siervo, yo soy esclavo y él es mi señor, pero sí se refiere al señorío de Dios principalmente. Cuando tiene la S mayúscula, no es que está describiendo el nombre de Dios, sino describiendo a Dios como mi amo. Hago esa aclaración porque el último va a ser, y de hecho el segundo aparece en el Nuevo Testamento así a veces, con señor en mayúscula. El tercero es todo minúscula. Ese tipo de señor es común y corriente, o sea, no se hace referencia a Jesús ni a Dios, puede ser, Jesús está contando una historia y él dice, y su amo fue a tal sitio, algo así. Y lo más seguro puede que tenga Señor con todo minúscula. No es un nombre divino, para ponerlo así. ¿Alguna pregunta con eso? No. Bien. Sigo. Bien. En cuanto a estudiar la Biblia, generalmente uno lo divide en dos tipos de estudio. Yo voy a dar más o menos como 4, pero son en diferentes categorías. Pero bueno, está lo que se le llama, les doy la palabra por si acaso lo oyen en algún momento, esta palabra, quiero que también sepan la palabra, pero está lo que es el estudio inductivo y está también lo que es deductivo. El inductivo normalmente es el que uno hace solo, es decir, usa Biblia, diccionario, concordancia. Voy a explicar cada uno de estas, qué son eso, cómo se usa un diccionario, qué es una concordancia, voy a explicar eso. Y le he puesto tú y la Biblia solamente. A diferencia del deductivo, donde se usan todas esas cosas de inductivo, pero también se usan comentarios. La diferencia de inductivo es que cuando uno usa un comentario, está ya asumiendo la interpretación de otra persona. Inductivo generalmente es uno mismo tratando de interpretar el pasaje o versículo. Mientras que ya en el deductivo, yo estoy, después de haber interpretado, tratando de coger interpretaciones de otra gente. Eso hacen los comentarios, básicamente. Se hace sermones también en el pasado. Uno va y, por ejemplo, sermones de Spurgeon, lo ve y algo así, pero si alguien hizo un sermón de un pasaje, quiere decir que ya lo interpretó. Entonces, por eso es deductivo también. Por eso le he puesto tú, la Biblia y demás. Cuando se estudia la Biblia,
se quiere siempre comenzar por inductivo, es decir, tú y hacer tu interpretación tú solo. Y luego entonces deductivo. ¿Por qué? Porque si comenzamos al revés, entonces muchas veces ya puede que tengamos predisposiciones, se dice así, prejuicios. Es decir, ya uno tiene en la mente lo que otra persona interpretó. Entonces es mejor comenzar con inductivo y luego hacer un poquito de deductivo. ¿Preguntas hasta ahí? No. Okay. No. Bien, está lo que también tópico y expositivo. Y ese vamos a entrar un poquito más. Pero tópico básicamente quiere decir, viene de topic, temático. Tal vez yo me inventé esa palabra. Pero temático, no sé si se dice así, pero bueno, yo le he llamado tópico. Pero quiere decir como un tema. Entonces, si me interesa, yo quiero hacer un estudio de qué es el amor en la Biblia, bíblicamente, qué es el amor bíblico. Entonces, yo hago un estudio de eso. Eso es un tipo de estudio. A contrario de expositivo, que es cuando yo cojo un pasaje, por ejemplo, y voy verso por verso, verso por verso. No es la Biblia entera buscando en todos lados, sino un pasaje estrictamente y verso por verso, sin saltar. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son útiles, los dos tienen su propósito, pero normalmente el expositivo ayuda a ver el contexto, a ir verso por verso y no sacar, a veces cuando uno hace un estudio tópico, puede sacar versos fuera de contexto. Entonces, el expositivo mantiene el orden y el contexto del pasaje. Entonces, muchas veces por eso dicen que el mejor estudio es el expositivo. Yo digo que los dos tienen su propósito, pero tienen que tener eso en cuenta, de si van a hacer uno tópico, leer el contexto, entender qué es lo que ese verso está diciendo y no sacarlo fuera de contexto. Con ese cuidado, entonces pueden hacer cualquiera de los dos. En cuanto al tópico, pero por ejemplo, yo quiero hacer un estudio del amor bíblico, ¿verdad? Pero ¿por dónde comienzo? Porque tal vez uno puede decir, no sé si, no es lo mismo expositivo donde uno comienza por un libro, por ejemplo, o un pasaje. Con el tópico se puede comenzar con una concordancia. Entonces voy a hablar un poquito de eso, de la concordancia y el diccionario. La concordancia, voy a hacer un ejemplo, se usa para buscar una palabra cuando se va a estudiar un tema en específico. El diccionario se usa, y también voy a hacer un ejemplo de eso, para buscar sea personajes, lugares, objetos que aparecen en la Biblia. Y ustedes tal vez encuentran un personaje que ustedes no han oído mucho. Bueno, se usa el diccionario y con el diccionario te va a dejar saber quién fue esa persona y dónde más en la Biblia aparece, por si quieren leer la historia. Entonces, yo tengo algunos recursos que también lo voy a reenviar para los que no estaban la clase pasada, pero para concordancia pueden usar Bible Gateway, que es... que está online, es gratis. Pueden ver, se ve el Bible Gateway, todavía se ve el PowerPoint. Todavía el PowerPoint, porque probablemente tú tienes share el PowerPoint. Sí, déjame entonces cambiarlo aquí. Ok. Y ahí sí. Ok. Hay algunas Biblias que tienen concordancia detrás. Entonces, yo les recomiendo que si tiene una Biblia física, chequen la parte de atrás y vea si tiene una concordancia. La manera que se va a ver, ustedes van a ver diferentes palabras y luego versículos donde aparece esa palabra. Si no, no importa, puede ir a Bible Gateway o si conoce otra aplicación, pero está gratis, entonces por eso la escogí. Y para seguir con el ejemplo que di, yo quiero hacer, bueno, primero tiene que tener su Biblia en un idioma que entienda,
el search entonces vamos a poner una aquí en español. Yo quiero hacer un estudio del amor. Yo pongo amor ahí en el browser y luego me salen todos los pasajes donde aparece, bueno, de hecho, donde aparece esa palabra, incluso con alguna otra cosa, pero, por ejemplo, aquí está amor individual. Todos los versos me van a aparecer. Y pues ahí yo puedo ir leyendo, eligiendo cuáles y sucesivamente. Una cosa que quiero decir con eso es, la concordancia en este caso, digamos, yo tengo la Biblia de las Américas, es decir, en español. La palabra que yo busque, lo va a buscar de acuerdo al lenguaje en el que yo tenga la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que pueda ser, por ejemplo, que en este pasaje aquí, Génesis 18:24, la palabra que está aquí no necesariamente sea la palabra original, así como entonces hebrea, para amor. Pero si la Biblia de las Américas la tradujo como amor, entonces sí me va a aparecer. Entonces, tomen eso en cuenta. En ese caso se usaría mejor el video pasado que di, o un interlineal o una concordancia, pueden usar la Strong, que también la puedo mandar, pero es una concordancia en el original, pero para que sean. Pero así si quieren hacer un estudio de un tema en específico, lo buscan ahí y ahí le aparecen todos los versículos, lo van viendo verso por verso y sacando, recuerden ver contexto y más o menos sacando sus interpretaciones. En cuanto al diccionario, yo tengo uno aquí que lo voy a mandar. El diccionario se usa para buscar diferente gente, objetos, como dije. Entonces, si yo estoy leyendo, por ejemplo, a ver, Génesis, ¿cuál fue el que hice la clase pasada? 15. Y aquí me aparece, de mi casa es Eliezer de Damasco. ¿Y quién es ese? Yo que sé quién es ese, ¿verdad? Bueno, entonces yo puedo ir al diccionario, aquí. Normalmente yo le doy de nuevo, como lo hago con el griego, le doy a find para buscar y pongo Eliezer. Me van a aparecer todos los Eliezer, entonces ahí tengo que filtrar o puedo poner, tal vez aparece así, Damasco. Tal vez me aparece así, tal vez no. Ok, no creo que. No. Solo así. Bien, entonces, lo que yo quiero buscar es que me aparezca como de titular. Ustedes van a ver ahora. Entonces le sigo filtrando, sigo dándole aquí. Ahí me aparece un tipo de Eliezer, pero yo quiero buscar Eliezer donde esté así en negrita. Y básicamente la primera porción aquí me dice aquí en el nombre de 11 personas en el Antiguo Testamento. Entonces, yo tengo que buscar, recuerden, yo estaba en Génesis 15, yo tengo que buscar el Eliezer de esa porción. Entonces aquí, por ejemplo, dice Génesis 15, 1 al 3. Entonces es ese, mayordomo y siervo de la casa de Abraham, sucesivamente. Pero pueden ver que aquí tengo 1, 2, 3, sucesivamente, diferentes personajes que se llaman Eliezer. Y esto en paréntesis, saben que los nombres hebreos tienen traducción o significado. Eliezer significa mi Dios es ayuda. Por eso está en paréntesis ahí. Entonces, más o menos así se usa un diccionario, pueden buscar objetos. Si buscan lugares también, le dicen dónde está situado. Si era, por ejemplo, si yo busco Éfeso o algo así, a lo mejor me aparece Ciudad Rica, que era comerciante, o diferentes cosas así. Si quieren saber un poquito más de lo que están leyendo, usan un diccionario. ¿Alguna pregunta sobre esto? No. No, ok. Entonces, voy a volver al PowerPoint. Aquí. ¿Lo ven ahí? El PowerPoint. Sí, ok. Bien, quiero hablar un poquito de traducciones ahora.
porque pienso que yo escogí, investigué un poquito de las traducciones que más frecuentes se usan. Si tienen alguna pregunta de una traducción en específico, me pueden escribir y yo puedo investigar un poquito. Cuando se habla de traducciones, normalmente se investigan básicamente dos cosas. El manuscrito griego, hay diferentes ramas, o hebreo, pero el hebreo es estándar, casi estándar, para ponerlo así. Pero digamos, en el ámbito protestante es estándar, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento varía un poquito porque hay mucho manuscrito. Entonces se basa como la fuerza de la traducción o qué tan confiable es, se basa en qué tipo de manuscrito se usa. Y la segunda se le llama la filosofía de traducción, que es lo que voy a hablar un poquito. Básicamente hay un espectro, como una línea, donde hay un extremo aquí, formal literal, y luego el otro extremo del otro lado, que es libre. Alguna filosofía solo te van a dar esta y la dinámica, pero realmente también lleva otro extremo que se le llama libre. Y la formal o literal es el mismo nombre, solo que dependiendo de la persona lo titula así. Es una traducción donde el griego se ha tomado y se ha traducido palabra por palabra, y la estructura se trata de mantener lo más posible. Como digamos, no me gusta usar la palabra fiel, porque la dinámica también puede ser fiel. Lo único es, yo voy a explicar un poquito, pero eso es palabra por palabra. Normalmente piensa en palabra por palabra. La dinámica se le llama pensamiento por pensamiento, porque son traducciones donde se coge más bien, se traduce palabra por palabra lo más que se pueda, pero trata de traducir la idea. Entonces ya ahí tenemos un poquito de interpretación. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con las traducciones dinámicas o funcionales, el mismo tipo, porque ya adquiere un poquito de interpretación, pero no siempre. A veces son muy útiles, principalmente para nuevos cristianos, porque son fácil de leer y fácil de entender. Siempre como de anécdota, ahí en la universidad había un haitiano que estaba estudiando con nosotros. Hay un versículo en la Biblia que habla de que Dios va a transformar como el corazón blanco, va a limpiar y va a quedar blanco como la nieve. Pero él decía, eso nadie lo va a entender porque en mi país nadie ha visto la nieve y eso no existe en mi país. Entonces ellos han traducido en Haití una Biblia donde dice blanco como el algodón, porque en Haití se crece mucho algodón. Entonces eso sí ellos entienden. Eso más o menos es lo que trata de hacer la Biblia dinámica o funcional. Otra también que hacen, por ejemplo, hay pasajes donde literalmente en el griego dicen hermanos, I urge you, bueno, Los dice, invito. Les ¿cómo? exhorto. Les Será. exhorto, exacto. Les exhorto y sucesivamente. Pero ellos cogen la idea de que ese verso no es solamente para varones, entonces traducen hermanos y hermanas, les exhorto y sucesivamente. Ahí, de nuevo, hay un cambio, es cierto, hay versos donde, aunque diga solamente hermanos, se refiere a un público general, pero puede haber un verso, y ha pasado, hay debates sobre cierto pasaje, porque lo han traducido como que se refiere a un público general, mientras otros traductores dicen que no, que es solamente a hermanos o a hombres o a los discípulos en este caso. Entonces, solamente para dar algún ejemplo de las decisiones que se tienen que tomar al hacer estas traducciones. Y la libre son lo que le llaman la Biblia parafraseada. No sé si se dice así, pero... Ok, entonces
parafraseadas. Y algunos ejemplos que tengo entonces de cada una, está como formal literal, está la Biblia de las Américas y la Reina Valera. Como ejemplo de dinámica y funcional, tenemos la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente. Y como libre, está la Dios habla hoy. Es más como un paráfrasis que, que una, digamos, traducción así por así. Y ustedes se dan cuenta, si han leído una NBI, es mucho más fácil que de entender que es Reina Valera. Reina Valera tiene el español un poquito más antiguo y la traducción es un poquito más estructurada literalmente. Entonces, esos son. Quiero hacer un poquito una demostración, para ponerlo así, con una traducción. Yo lo hice este pasaje, si recuerdan la clase el año pasado, solamente para enseñar qué se puede presentar con diferentes tipos de traducciones, y luego voy a entonces dar mi sugerencia de cuál yo pienso que es la mejor traducción. Bien. Lo voy a hacer con Bible Gateway de nuevo porque quiero que vean algo. Si alguna vez quieren estudiar aquí, lo que me gusta es que también pueden hacer paralelos. Entonces yo voy a usar el Salmos 8, pongo Salmo 8. Aquí, en este icono, si le dan, me abre un paralelo, lado a lado. Entonces, eso puede ser como, bueno. También se puede hacer en el Bible app. Ah, ok. Sí, sí. También. Es verdad. También sí, lo que tienen el APS de la Biblia de YouVersion, también ahí pueden usarlo. Entonces ahí tengo la Biblia de las Américas, tengo la Reina Valera y voy a poner, ok, perfecto, la nueva versión internacional. Bien, entonces voy a leer un poquito. Principalmente quiero que nos enfoquemos en el versículo 4 y 5. Básicamente, ya yo lo he leído, pero van a ver que la Biblia de las Américas y la Reina Valera son muy similares. Por ejemplo, ¿qué es el hombre? Para que de él te acuerdes. Aquí dice, para que de él tengas memoria. Pero básicamente lo mismo. Y el Hijo del Hombre, para que lo cuides o lo visites. Aquí también. Y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Sin embargo, lo has hecho un poco menor a los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Aquí dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. De nuevo, usó honra en vez de majestad, pero prácticamente lo mismo, algunas palabritas aquí y allá. La NBI, si ven, cambia, tal vez ven que cambia poco, pero cambia en un buen sentido. La NBI dice que es el hombre para que en él pienses, es lo mismo, tenga memoria, acuerdes, similar ahí. Luego dice que es el ser humano para que lo tomes en cuenta. Bien. Aquí, aunque tal vez uno dice, bueno, ¿y el Hijo del Hombre? Bueno, un ser humano. El problema con eso es que el título Hijo del Hombre es un título para Cristo. No sé cómo se le llama eso en español, pero sí, o sea, se refiere, es como el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre, también se usa el título Hijo de Dios. Es lo mismo. Entonces, cambiar a qué es el ser humano cambia el significado totalmente, porque ahora yo estoy hablando de mí, no de Cristo. Bien, para que lo tomes en cuenta. Pues lo hiciste menos que, aquí dice Dios y aquí dice los ángeles. Igual que la Biblia de las Américas también dice los ángeles. Ahí, si ven, tienen anotaciones y lo que van a ver, si le dan, dicen Dios o un alternativo es los ángeles o los seres celestiales. La palabra original ahí es Elohim y es cierto, se puede traducir como Dios o como los ángeles, pero quería que vieran
cómo sí puede tal vez tener un poquito de diferencia en las traducciones que usan. ¿Tienen alguna pregunta de eso? Sí. Ajá. So, cuando dice, y el hijo, o sea, yo sé que se usa interchangeably, son of man, son of God, hijo del hombre, hijo de Dios, ese tipo de cosas, pero en ese versículo exactamente, tú estás hablando, o sea, ahí está hablando de hijo del hombre en el contexto de Dios o hijo del hombre en el contexto de ser humano. Ok, obviamente, el Antiguo Testamento, no, yo no lo pondría como que está hablando directamente de Cristo, sino que lo diría más como que hace referencia a Cristo. Tal vez eso no haga, pero tiene su diferencia. Porque Pero siempre yo lo he interpretado como, ¿quién soy yo para que tú me tomes a mí en cuenta? En vez de pensar, ¿quién es? ¿Tú entiendes? sí, el único detalle es que aquí, si uno lee bien el pasaje, lo que está hablando es, y el Hijo del Hombre para que lo visite, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra o de majestad. Cuando Jesús fue a la cruz, bueno, de hecho, en la encarnación, quien fue hecho menor que Dios, aunque nosotros somos menor que Dios, pero ahí se está refiriendo a la encarnación de Cristo, en un sentido de que Él fue hecho menor que los ángeles, menor que Dios. Él tomó cuerpo humano, no divino. Esa es la diferencia ahí. Y también hace el punto de que el Hijo del Hombre era de ser, tú sabes, en Juan hay un pasaje que dice, ha llegado la hora para el Hijo del Hombre ser exaltado. Y habla mucho de lo que hemos estado hablando un poquito de la coronación o Jesús como rey, como el que vence los poderes y el dominio maligno. Entonces, ahí cuando dice, y lo coronaste de gloria y de honra, está hablando de que Cristo fue coronado, fue exaltado en ese sentido. En hebreo, a ese pasaje. En hebreo. ¿Qué porción? No recuerdo así. En hebreo, el libro de Hebreo tiene muchísima cita al Antiguo Testamento. No recuerdo así. Yo te pregunto después sobre eso. Ah, está bien, sí. ¿Alguna otra pregunta? Pero exacto, esa es buena pregunta porque ahí vemos cómo puede cambiar un poquito. Sara. Ajá. Yo tengo la misma pregunta de Cindy, pero no la entendí todavía. Pero quizá después, para no podemos hablar, quizá para no agarrar mucho tiempo en eso. Ok, vamos a hacer una cosa. Como con la duda, porque pienso, la misma pregunta que hizo Cindy, exactamente yo lo había visto así, pero no me quedó clara o sea, no lo entendí. Ajá, sí. Mi plan con un poquito de lo que vamos a estar haciendo también es que podamos ver la Biblia cuenta una historia y el Antiguo Testamento, para entender un poquito la historia, a veces hay que leerlo un poquito como apartado de lo mucho que nosotros sabemos de que siempre menciona a Jesús. Un judío no te va a leer el Antiguo Testamento así. Para entender entonces por qué la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo crea tanto impacto. La razón, para nosotros es normal, pero para un judío es como hay una palabra griega que le llama cuando Pablo habla de la cruz, y es escándalo, es como escándalo, en inglés scandal, es un escándalo o un escándalo, es como algo loco. Y la razón es porque por lo que dice de las referencias que hace, sea al Hijo del Hombre o al Hijo de Dios o al Rey sucesivamente. Pero creo que sí, que podemos al final, cuando yo termine, porque tal vez a alguna otra gente le interesa un poquito más, me puede hacer la pregunta, María, anótala, y luego al final podemos hablar un poquito de eso, o si quiere otra clase o algo así, pero... Sara. Ajá. Mira, con eso que tú dices, o sea, y sí, me gustaría eso que tú estás diciendo, como de que lo pudiéramos discutir más adelante, pero también me llega a la mente, con eso que tú estás diciendo,
de que en la Biblia se encuentra a veces como que muchos paralelismos, cosas que, y sobre todo en el Antiguo Testamento, cosas que se estaban hablando en ese momento, pero que también al mismo tiempo apuntaban a Cristo. Y salmos donde David está hablando y de repente tú estás viendo que también eso que está diciendo está apuntando a Cristo. En Isaías, donde se habla acerca de Cristo que va a morir como oveja, de que fue, ahora se me olvidó, pero Isaías 55, yo creo que habla acerca de como de cómo todo lo que le iba a padecer, todo lo que le iba a padecer. Y sin embargo, eso no había acontecido todavía, ellos no se imaginaban de nada de eso, pero es como que un paralelismo entre lo que está sucediendo en este momento y algo que está apuntando como a Cristo. Y a lo mejor eso es lo que está sucediendo en este salmo, que por eso quizá trae un poquito de confusión, como que no sabemos, ¿es de Cristo o es de nosotros? Y a lo mejor es de ambos. Pero quizá, como tú dices, más adelante podemos discutir eso. Es así, Lisa, es así. Sí, o sea, es como tú dices, pero de nuevo, lo que quiero hacer como referencia es exactamente a eso, que ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento y es exactamente eso lo que los autores del Nuevo Testamento nos están tratando de decir, que toda esta cosa y pasajes del Antiguo Testamento se tratan de Cristo. Entonces, para nosotros no es un concepto extraño, pero sin el Nuevo Testamento, nosotros tenemos eso. Entonces, tiene como un doble significado, para ponerlo más o menos así, pero exactamente, es más o menos eso. Está en la línea correcta, Elisa, sí. Perdón, Sara, sorry, necesito saber. Ok, porque tiene que ver con los translations. Tú me estás diciendo que en la Reina Valera 1960, tú estás leyendo ese pasaje que está en Salmos, donde dice Hijo del Hombre, ¿verdad? Ajá. Cuando tú te vas a la Reina Valera 1960, en Hebreos 2, que es donde yo te estaba diciendo, dice Ajá. que es el hombre, no el Hijo del Hombre. Y está haciendo referencia a ese pasaje. Es el mismo pasaje, pero cambia Hijo del Hombre a hombre. So what does that mean? Puede ser igual todavía. Pueden pasar dos cositas ahí que yo tendría que investigar. Pero ¿qué es el hombre? No es lo mismo que es el ser humano, es lo que quiero decir. ¿Entiendes? Aún la palabra hombre todavía ahí puede hacer referencia y lo único que tal vez pudo haber pasado fue una omisión. Esa es una posibilidad y no lo he estudiado así a fondo, pero para presentar las posibilidades. La otra posibilidad de que se da mucho es que haya copiado el texto de la Septuaginta, que es una traducción griega, y se da mucho. Por ejemplo, uno lee a Mateo, las referencias que él hace al Antiguo Testamento cambian mucho, porque él está copiando la Septuaginta, no el hebreo. Él está copiando una traducción griega del Antiguo Testamento, no una traducción hebrea. Entonces, tendría que investigar un poquito más exactamente. Pero sí, en Hebreo 2, ya que tú lo mencionas, si mal no recuerdo, es un pasaje que va después de Hebreo 1, donde se le hace una exaltación a Cristo, y Hebreo 2 está comenzando por hacer un paralelo con Moisés. De nuevo, se trata de Cristo siendo exaltado. Entonces, me imagino, pero de nuevo, quiero dejarlo ahí, que no lo he estudiado a profundidad así, esa parte, pero me imagino que sí, que tiene que ver con Cristo y que solamente hubo una omisión o no se escribió. Hago un pequeño apunte, ¿se me oye? Sí. Que el Hijo del Hombre y el hombre son sustituibles. O sea, el mismo título, el Hijo del Hombre, significaba el hombre. Es un poco confuso lo del título del Hijo del Hombre, pero significa lo mismo. Es como el humano. El Hijo del Hombre significa el humano. Pero ahí se refiere al que se hizo humano en ese contexto, o sea, a Jesús. No sé, yo tampoco he estudiado el texto a que te refieres de Hebreos, pero el título del Hijo del Hombre, un poco de curiosidad de haberlo visto en algún podcast y eso, es sustituible. El Hijo del Hombre significa como el auténtico humano. Hace referencia a Daniel 7. Luego te paso un videito de The Bible Project, lo explica así súper bien, pero que es sustituible. El hombre y el Hijo del Hombre significa lo mismo. Es un poco, es más como el sentido que le dan a la palabra del hombre, a más como son las palabras mezcladas. O sea, es como intercambiable. Yo entiendo que lo confuso ahí es cuando dice hijo,
el hijo del hombre, como el hombre nacido de hombre. Como Sí, si fuera lo que pasa redundante. es lo que decía Sara antes, que es un título, pero que el título del hijo del hombre se puede sustituir por el hombre, pero que tiene relación a lo que ella dice, que los judíos atribuían a ese título, a ese hombre, atribuían una serie de características y de cosas. Luego paso un video que hay en The Bible Project que lo explica muy bien. Sí. Bueno, mira, Cindy menciona hebreos y está preguntando que si se refiere al hombre como ser humano o a Cristo. Ujú. Pero si tú lees los versículos 4, 5 y 6, en el 6 queda claro que es a Cristo que se está refiriendo, por lo menos en hebreo, porque cuando en el versículo 6, aquí estoy leyendo, o sea, ahí está narrando literal lo que dice en Salmo, que es el hombre para que él te acuerdes, el hijo del hombre para que se intereses en él, le haces un poco inferior a los ángeles. Ajá, entonces en el 8, en el versículo 8, todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada para que no le sea sujeto. Ahí está hablando de Cristo. Yo entiendo esa parte y por eso yo siento que es lo importante que tú estás explicando de lo tópico y de lo otro. O sea, si tú buscas, o sea, si yo he escuchado sermones, yo no sé cuántos, sobre ese versículo, like, what is man that you are mindful of him, y siempre se refieren a los seres humanos, pero, bueno, no siempre, realmente yo no sé, pero puede que haya veces que no. Pero el punto es, si una persona a la cual uno está escuchando se refiere a una persona y uno no entiende que en la traducción original se está refiriendo al título de Son of Man, o sea, hijo del hombre, en un contexto diferente o más profundo, es un poco confuso eso en cuanto a la traducción, en cuanto a quién está diciendo ese sermón, a quién se refería, si se refiere a mí, si no, toda esa cosa. Realmente, para serte honesta, en el original se vuelve más confuso, porque el título en el original sería Ben Adam, y hay muchos Ben Adam, igual que el Hijo de Dios. Hay muchos hijos de Dios a través de la historia que vienen surgiendo, y hay muchos hijos del hombre, de nuevo, porque es un título que vienen surgiendo, pero cada uno es un tipo de Cristo, una figura. Ben Adam literalmente significa hijo de hombre. Y, por ejemplo, uno de los tipos que me gusta mucho, pero es, y te explica el título exacto. En Daniel 7 explica un poco de qué va a ser esa persona, pero dentro de ese contexto hay muchos tipos de ese hijo de hombre. Y una de la traducción literal significa, Adán significa hombre o humano. Entonces, literalmente significa hijo de Adán. Y uno de los tipos es Abel. Abel lo mataron por su fe y todo eso y sufrió, pero en Hebreos, de hecho, hace referencia a Abel, que su sangre gime y sucesivamente. Y está hablando de cómo la sangre de Cristo es como mucho más poderosa. Entonces, Abel es un tipo de Cristo, es un hijo de hombre, pero Cristo es el real hijo del hombre. Entonces, se hace, el original lo hace aún más confuso realmente. Es el próximo tema que tiene que es un tema complicado realmente y abarca mucho, pero es así, o sea, y tú sabes, yo a veces, cuando oigo sermones, siempre y cuando estén dentro, ahorita vamos a hablar de lo que es el círculo concéntrico, siempre y cuando estén dentro de eso, yo digo, está bien, o sea, me enseña algo y yo digo, está bien, tú sabes, pero realmente, o sea, no, ahí se refiere a Cristo, no a nosotros. ¿Cómo? Sí, pero no. Exacto, sí, pero no. Tú sabes, exacto. Bien, pero sí, eso, hay uno de las clases, lo vamos a hacer eso con el Hijo de Dios. Hago el Hijo de Dios y no el Hijo del Hombre, porque el Hijo de Dios tiene más un título de rey. El Hijo del Hombre tiene otra connotación un poquito diferente, pero, y como estamos hablando del reino de Dios, vamos a ver cómo el mismo Hijo del Hombre, de Dios, no significa que
Cristo es literalmente como que Dios lo parió, aunque fue así por el Espíritu Santo, pero está haciendo referencia a otra cosa. Pero eso lo vamos a ver después y ahí tal vez van a entender un poquito más, porque hay que ir como que paso por paso para entender ese tipo de cosas. Pero, ¿alguna otra pregunta de eso? Gracias. Muy buena pregunta, Cindy, sí. Yo sé que por eso la Biblia es confusa, Me en pasó verdad. por la cabeza cuando me ponía en la universidad. Son of Men, Son of God, sí, hizo todo lo mismo. Ajá, sí. Ok, entonces, ahí más o menos hablé un poco de las traducciones. Ah, mira, perfecto, ok. Entonces ahora voy a hablar un poquito del círculo concéntrico, que es lo que mencioné. A ver si hago esto grande. Ok. ¿Ven ahí el PowerPoint de nuevo? Sí. Ok, perfecto. Bien, entonces, el famoso círculo concéntrico, ¿qué es eso? Bien, normalmente se usa para cuando uno va a desarrollar o analizar una doctrina, cuando se oyen sermones o cuando uno mismo quiere hacer una interpretación de un pasaje. Es bueno siempre saber que ese pasaje tiene lo que se le llama un marco bíblico, es decir, y así es que muchas veces si no toman esto en atención, sacan cosas fuera de contexto o se desarrollan evangelios medio raros, como la prosperidad y cosas así medias raras. Pero básicamente, ustedes comienzan, por ejemplo, por un verso. Cuando analizan ese verso, la lección que saquen de ese verso, es decir, lo estoy tratando de poner súper simple, Dios me ama. Ustedes tienen que analizar y ver, ok, yo pienso que este versículo me está diciendo que Dios me ama. Ahora yo tengo que leer el párrafo, ese es el siguiente nivel, el párrafo, y asegurarme de que ese verso, de acuerdo a ahora el párrafo, quiere decir que Dios me ama. El otro es entonces capítulo. Ahora yo leo el capítulo y ver si dentro de ese contexto aún sigue pudiendo significar lo mismo. Sucesivamente, así vamos, pero la trayectoria después del capítulo, ¿verdad? Libro, después del libro, ¿cuál ustedes creen que ponerlo a pensar un poco? Autor o grupo de libros. Autor, ¿será, Sara? Sí, entonces después de libro, exacto, autor, porque en autor, por ejemplo, si yo estoy, una cosa que quiero mencionar en cuanto a autor, cuando ustedes principalmente están estudiando una palabra o algo así, es bueno analizar dentro de esa palabra, dentro del contexto del autor. Por ejemplo, Juan, la manera en la que él usa verdad es muy diferente a la manera en la que Pablo en sus cartas usa la palabra verdad. Cuando Pablo habla de la verdad, él está hablando de la doctrina sana, doctrina de, digamos, el evangelio puro, como es, no una cosa falsa. Cuando Juan habla de la verdad, él se está refiriendo a Cristo. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, Juan normalmente usa la palabra verdad. Es la misma palabra, incluso en el griego, pero una se refiere a Cristo y la otra se refiere a enseñanza que es confiable. Entonces, por eso es bueno. ¿Y cómo yo sé? Porque uno hace un estudio del autor. Entonces yo cojo no solo Juan, sino primera, segunda de Juan, o no solo Romanos, sino Romanos, primera y segunda de Corintios, sucesivamente. Todas esas cartas de ese autor y investigo que sea la lección, como el ejemplo que di, Dios me ama, esté dentro de toda la carta de ese autor, o sea, como dije, cuando se hacen estudios de palabra. Luego de ese tenemos el Nuevo Testamento o Antiguo Testamento. Si estoy estudiando un pasaje en Mateo, entonces trata de, yo no me voy a poner, no siempre uno dice, bueno, pero yo no me voy a poner a leer todo el Nuevo Testamento, pero en base a debería uno decir pero obviamente vamos a ser realistas, pero en base al conocimiento que uno tiene, uno trata de ver si de verdad cabe en el Nuevo Testamento o si estoy leyendo el Antiguo Testamento, si está ahí. Y luego, obviamente, la Biblia entera, que sea una línea que no se salga
de cosas raras. Por eso hice referencia ahorita que, aunque Salmos 8 hace referencia a Cristo, la verdad es que, ¿quién soy yo para que Dios piense en mí? Eso no, a mí no me saca de mi creencia, que digamos. Es bueno siempre mantenerse la interpretación original, sí, pero por eso no voy a echar una discusión con alguien o algo así. ¿Preguntas sobre eso? No, ok. Bien, ¿qué tengo aquí? Ok, contexto literario. Bien, dentro del contexto del literario sí están los géneros que ya hablamos, de nuevo, interpretarlo de acuerdo a si es una parábola, no se puede interpretar igual que una ley, eso ya lo dimos. Quiero hacer un ejemplo con Lucas 15, de cómo podemos usar, cómo el contexto literario ayuda. Entonces, voy a quitar esto aquí para tener solamente uno. Bien, hago Lucas 15 y lo hice también la clase pasada porque en la Biblia originalmente no se tenía títulos. Ustedes ven que ahora dice la Biblia parábola de la oveja perdida. Eso no estaba. Se leía, era un manuscrito, era un rollo entero y se leía como tal. Entonces, ayuda mucho a saber cuál es el principio y el terminar de un contexto. La parábola del hijo pródigo, aquí, está dentro de un contexto, pero muchas veces tomamos esa parábola y la sacamos de su contexto. La palabra pródigo significa una persona que lo que tiene lo gasta de manera como desenfrenadamente, ¿no? Sí, desenfrenadamente, o sea, lo malgasta así. Y realmente fue lo que el hijo pródigo, por ponerlo así, hizo. La herencia del padre, él la gastó desenfrenadamente. Pero la parábola, si ustedes leen este capítulo entero, se van a dar cuenta, y los títulos por lo menos lo hacen. Esta parábola se trata de una oveja perdida, y en los versículos, bueno, yo no tengo subrayado, pero cada parábola tiene una frase. Mira aquí. Porque he hallado mi oveja que se había perdido. Esa frase está en cada parábola. La moneda perdida, la mujer pierde su moneda, va buscándola por todos los lados y se regocija. Alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. Y ustedes saben que también aquí el hijo pródigo estaba perdido y ha sido hallado. Es lo mismo. Un mejor título para el hijo pródigo sería el hijo perdido, porque es lo mismo, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. ¿Y cuál es el punto? Las tres parábolas, algo se pierde al encontrarse, cuando esa moneda, ese hijo es encontrado. Entonces el corazón de Dios, de Jesús, está contando la parábola, se regocija. Y él está hablando a los fariseos ahí de cómo, ¿verdad? Cómo nosotros debemos de también alegrarnos a los hermanos que se pierden, alegrarnos cuando ellos son encontrados. Entonces, por eso es bueno leer un poco el contexto, y solo porque tenga un título no significa que ahí comienza la historia. Siempre digo, lean un poco antes y un poco después, porque lo que le va a decir realmente el contexto es la historia, no el título. A veces ayuda, pero más confiable es leer y separar ustedes mismos dónde se separa. Entonces puse ese como ejemplo. Y por último, quiero hablar un poquito de contexto histórico. El contexto histórico ayuda, y como dice, se trata de saber un poquito de la historia. Para a veces se tiene que saber un poquito más de la historia, pero para eso hay comentarios que los diccionarios también ayudan.
y también hay comentarios que son específicamente para eso, para entender la historia, un poquito de la historia detrás. Pongo Marcos 5 como ejemplo. En Marcos 5 es la historia de un endemoniado, una persona, uno que tiene un demonio, y Jesús va y lo va como a rescatar. Lo primero que se lee es que Jesús cruza al otro lado. Ya de por sí, ahí es, ¿qué significa eso de cruzar al otro lado? ¿Y dónde están? De por sí ya eso es como un tip que te está dando, como presta atención a eso. Y luego más adelante se ve que hay unos cerdos en esa ciudad de los yo no sé decirlo. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, los judíos no comen cerdo y eso es como un animal prohibido para ellos. Entonces, generalmente toman que ese pasaje se trata de gentiles, es decir, Jesús fue a una aldea donde no eran judíos. Lo bonito de esa historia, si se lee así, es que si Jesús fue a una ciudad donde no eran judíos y salvó o rescató al sacar el demonio del muchacho, a esa persona, está haciendo, Jesús es una persona que está haciendo, en esa manera, está siendo inclusivo. Su evangelio, las buenas noticias no solamente son para los judíos, para los gentiles también. Eso lo vemos a ver normalmente, la gente dice que Hechos es el libro donde se ve que las buenas nuevas fueron de Jerusalén a Judea y a todo el mundo. Pero Jesús inició eso desde más atrás. En esa historia se ve. Entonces es un ejemplo, cómo saber un poquito y leer detalles dentro de la historia puede ayudar. Algo también muy importante, el contexto histórico es importante en los libros históricos, es decir, también los profetas, es decir, Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Crónicas y Jeremías, Isaías, sucesivamente. Sara, escúchame, ahí en esa parte de Marcos 5, se ve también, si uno lo lee, yo estaba leyendo Lucas también, y son libros parecidos. En este contexto de Jesús empieza de una manera, ¿cómo lo puedo decir? Como algo, su proyecto de, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. La cuestión es que lleva su ministerio. Empieza muy íntimo, muy, como muy, muy personal, muy personal. Entonces es como que va poco a poco, si uno va leyendo desde el principio, va como el ministerio va creciendo de una manera, y esa parte ahí cuando él va donde el joven endemoniado, también eso quiere decir que ya está creciendo mucho el ministerio de él. Y por eso, corroborando con lo que tú dices, que él va como el proyecto va creciendo, pero él mismo lo va permitiendo así, porque también hay una parte donde él hace un milagro, no recuerdo el contexto, y él dice, no diga nada a nadie. O sea, el objetivo de él en ese momento era que no se diga. Pero después él va haciendo los milagros para poder llegar a más personas. ¿Tú ves? Sí. El libro de Juan pinta eso muy bonito, porque Juan tiene el tema de la hora. Y el primer milagro que él hace, de acuerdo al libro de Juan, es el de Caná. La boda de Caná. Y María cuando va y le dice a Jesús que ya se acabó el vino, que haga algo, Jesús dice, todavía mi hora no ha llegado. Luego hace lo que hace, pero como medio secreto y como que lo encontramos un poco como, no resistente, pero un poquito como cuidadoso, hacer ciertos milagros. Luego ya uno va viendo y como que, exacto, se va volviendo más público y él sí va haciendo más y más milagros y luego entonces llega y dice, ha llegado la hora y sucesivamente y dice eso. Otras historias también. Eso fue una estrategia de mercado, eso, de publicidad que Jesús utilizó. Es verdad. Qué risa contigo. Ese loquillo. Adolfo, Qué loquillo. Explícate, Adolfo.
Chancelo, que es Claro, loquito, es un loquito. vamos a analizar lo siguiente. Si Jesús hubiese empezado haciendo los milagros en masa, no hubiese tenido el impacto, o sea, él lo analizó de esa manera y él lo hizo perfecto, porque cada vez que una persona va a empezar algo, un proyecto, lo que sea, empieza pequeño, después va creciendo, y lo que impacta más es el boca a boca, la publicidad boca a boca, y eso fue lo que pasó. Cada quien dice, pero Jesús, mira, Jesús, ese hombre hace milagros en tal sitio, hizo eso, le sacó un demonio a ese muchacho que tenía tantos años esclavizado en eso, y eso fue lo que impactó realmente. Si él hubiese hecho desde el principio, todo, no hubiese, eso fue perfecto, tú ves lo que hizo. También recuerda que el tiempo de él es como, digamos, está predeterminado en un sentido y él tiene que llevar la cosa a su paso, de acuerdo con el propósito que Dios tenía para él. Exactamente. Por ejemplo, tenemos la historia de Lázaro. Si él hace eso al principio, es como, va a ser un escándalo y va a ser una loquera. Eso no puede ser el primer milagro de él. Entonces, por eso encontramos ese milagro como un poquito más cerca a donde viene su muerte. Pues si se declara así, lo matan de una vez, pero a su tiempo. Entonces, como que sí, ahora, qué risa su publicidad. Lo dominicanicé un poco fue el proyecto. Sí. No, pero está bien, me gustó, me da risa. Bien, entonces hablaba también de los libros históricos y profetas. Es bueno saber un poquito de la historia. Y mientras más leen esos libros históricos, pues más van a conocer la historia. Y también pueden investigar, pero yo sí mandé algo la clase pasada, que lo tengo aquí y lo voy a mandar de nuevo, para ayudar un poquito, pero principalmente con esos libros de históricos y profetas. Pero yo pienso que la mejor manera realmente de uno aprenderse la historia es leyéndola. Y son historias, o sea, bueno, sí, voy a admitir, tienen alguna cosa confusa por la cultura, pero dentro de sí, o sea, este mata a este, o sea, los puntos de qué es lo que pasa no son tan confusos. Este mata a este fue un rey malo, este fue un rey bueno, sucesivamente. Pero algunos ya habían visto este PDF, pero básicamente aquí yo tengo los 3 primeros reyes, Saúl, David, Salomón. Luego de eso se divide en 2. Ahí no tengo el mapa, pero yo tenía un mapa donde presenta el reino del norte y el reino del sur, que era esto aquí, Israel, que era en el norte, y Judá, que estaba abajo. Y en cada cuadro aquí, básicamente he puesto el profeta de acuerdo. Recuerden que los profetas van a la par, por eso los libros históricos y los profetas van a la par, porque los libros históricos que hablan de los reyes, los profetas están básicamente, o sea, advirtiendo o bendiciendo, pero están comunicando un mensaje de Dios a los reyes. Entonces, por eso van como juntos. Entonces, aquí he puesto por eso como Joel es un profeta y estaba en el tiempo de este rey, o a uno que conoce, Jeremías, tuvo en el tiempo de todos estos reyes aquí. Así funciona el PDF. Algunos profetas, como Daniel, estuvieron, bueno, ¿cómo explico esto? Cuando Judá principalmente todavía era una nación, a Judá lo conquistaron el país, como que fueron 3 olas de deportaciones que hicieron. Y Daniel tuvo en una de esas, eso se le llama el destierro, cuando sacaron al pueblo de Israel de su tierra. Bueno, no fue que lo sacaron, porque fue que Babilonia vino, pero se dice así porque quemaron todo, tumbaron el templo y también forzaron. De hecho, en Daniel leen cómo a él y sus 3 amigos que están en el fuego, le obligaron a aprender la lengua, le cambiaron los nombres y también
le dicen que tienen que adorar a los dioses de Babilonia. Ese es un ejemplo, pero igual así, pero por eso no están en un cuadro, sino por lo menos estos dos, porque tienen que ver con el destierro. Y aquí abajo, entonces tengo una pequeña línea de tiempo, para ponerlo así, de cosas importantes de la historia. Cuando, recuerden, hay dos reinos. Israel fue exiliado, eso quiere decir que Asiria, que también era un imperio bien grande, conquista a Israel primero, y luego Babilonia, bueno, eso es, pero más adelante Babilonia conquista a Judá y destruye el templo. Aquí la promesa de los 70 años es una promesa de que el templo iba a ser reconstruido en 70 años. Entonces, como pueden ver aquí, ya yo tengo segundo templo terminado, tengo la fecha de eso, pero aquí se pueden dar cuenta cómo es simplemente para que vean una línea de tiempo de cosas importantes que pasaron. El exilio, sumamente importante. Una nación donde no está en su tierra, no está en sus raíces. Hablamos de culture shock, como ese shock de cultura, como cuando Cindy o yo vamos a Estados Unidos, vivimos ahí, tenemos que hacer casa, y no es nuestra cultura, no es nuestra comida, cosas diferentes. O sea, el pueblo de Israel pasó por eso, de una forma, pero mucho peor que Cindy y yo, para ponerlo así. Pero quiero decir, obviamente, para mí, lo que yo cambié en Estados Unidos, hay cosas que pasaron, yo me tuve que independizar y muchas cosas, y yo he cambiado por eso. Igual manera, los judíos en ese tiempo cambiaron, muchas de esas cosas de ellos cambió por la naturaleza de lo que estaba pasando. Entonces fue un periodo sumamente importante de mucho sufrimiento, pero básicamente tengo eso como de ayuda, pero eso es muy básico realmente. La mejor manera de nuevo de aprender la historia es leyéndola. Y básicamente eso es lo que tenía para hoy. No sé si hay alguna pregunta que tienen o algo que quisieran que yo repasara de un poco más de detalle. Quise hacerlo bien básico, pero está abierto el tiempo para preguntas o comentarios. Esa información y esa cosa, eso tú lo puedes compartir, porque como yo no estuve, es bueno e interesante. Yaneli ahora está precisamente pasando por esa parte en la Biblia, que ella está haciendo el estudio. Entonces, si tú lo pudieras compartir, porque me gustaría como ir con ella, porque yo no he leído del todo esos libros del Antiguo Testamento, y es bien interesante ver cómo, o sea, nosotros compartimos y ella me va diciendo y yo voy haciendo memoria de las cosas que yo he escuchado en prédicas o en cualquier estudio que haya hecho, pero para ir así también ir tomando hilo de lo que ya tú has tratado. Y cuando sí, claro, yo lo voy a compartir. Así, en ese orden en que tú lo has puesto, es como que mucho más fácil de digerir la información o de tú hacerte una idea, porque como comentaba ese, o sea, yo estoy leyendo ahora el Viejo Testamento y empecé desde el principio, Génesis, y entonces el tú ver hecho un rey, otro rey, y el otro, y verlo en el orden que tú lo pusiste, como que me llegó toda la mente en ese mismo orden. Y algo chistoso también es que estaba leyendo y me enredé tanto entre Israel, Judá, que esto y que lo otro, que me tuve que ir a la parte de atrás del mapa de la Biblia, que nunca en mi vida lo había usado. Y fue como emocionante tu poderlo ver, palpar pero mira, estaba aquí, dice que se trasladó hasta aquí, pero pertenece a este reino, que yo qué. Y Entonces es bien emocionante. Me gustó también verlo así en la forma en que tú lo pusiste. Algo que tú decías y que coincide con lo que ella ya había compartido conmigo es el orden en cuanto a la historia. O sea, nosotros no vamos a la Biblia, pero vamos a ver en una parte algo dice, pero ¿cómo es? Pero es porque no coincide en cuanto a la organización en los libros del Antiguo Testamento. Pero es por eso, y eso muchas veces nosotros cuando vamos a la Biblia no nos enfocamos en eso, quizá leemos y medio nos perdemos un poco. Sí, en ese caso yo sugiero que con el
el PDF, por ejemplo, entonces si está pasando por leer el rey, entonces aquí, si tú quieres la manera que se puede usar este PDF, por ejemplo, yo estoy leyendo, hay algunos que están ahí, pero yo estoy en el momento de Yotam y estoy leyendo de él. Bueno, déjame ir a este profeta también de la Biblia y ver qué él dice, y de nuevo, los pasajes que él dice de Yotam, porque van a haber pasajes de Acaz y de Ezequías, entonces, pero leerlo a la par, porque es lo que había dicho, o sea, si lo lees todo junto, va a repetir de nuevo la historia, porque cuando llegue a los profetas, pues te va a hablar del mismo rey. Es una manera, una sugerencia que lo puedes hacer así, así más o menos funciona el PDF. Y otra cosa con eso de los reyes es que algunos sí, yo debí de poner los diferentes nombres, porque sí hay rey que a veces tienen dos nombres, pero es el mismo rey. Eso se da porque a veces el nombre usan el nombre, otro tipo de nombre, sea babilonio o a veces arameo, la Septuaginta, sí, sucesivamente. Entonces cambia un poquito el nombre, pero es el mismo rey. Entonces, también algo que me era que era el mismo nombre, pero dos diferentes reyes. sí, y también pasa eso. Sí, entonces. Pero a este no lo habían matado, ¿y qué pasó? Regresó. Sí, pero sí, yo voy a mandar todo eso, el diccionario y el PDF y cualquier otra cosa que yo he tenido. No hay problema, Zaida, sí, está bien. No, que me gustaría, quizás como, no tienen que ser como para todo el mundo, sino tan como interesado. Así, para mí me gustaría mucho aprender más acerca de eso de Israel, el reino del norte, el reino del sur. Vimos ayer, por ejemplo, que cuando estábamos en el grupo de jóvenes, que hablábamos acerca del cautiverio, y César nos compartió el mapa, y se veía, o sea, estaba Israel, pero una parte del reino, y estaba Judá. Entonces, pero una vez fueron una sola nación. Entonces, como esa parte de la historia de cómo fue primero una nación, pero luego se dividió en dos, entonces, ¿qué era una, qué era otra? Cuando en la Biblia habla acerca de Judá, o cuando se habla de Israel, o como que ese tipo de cosas, no sé, me gustaría como que estudiarlo un poquito más profundo. Ok, voy a hacer aquí anotarlo. Una pregunta con relación a... Sara, hoy... Dame un segundo, déjame anotar eso para lo de Lisa, para yo, que si no, yo soy de la gente que si no anoto se me olvida. Sí, pero para que anote un chin más para allá, desde la distribución, desde que la muerte de José para acá, si tú podrías explicar esa parte también, de cómo se distribuyó el pueblo en las tribus, en las 12 tribus, en Egipto, tú ves. Entonces, ver cómo se dio esa dinámica, eso me interesa también. Sí, porque entonces de ahí fue que salieron las 12 tribus, que fueron los 12, ya, te entendí. Bien, anoté esa dos. La pregunta que te voy a hacer con relación a eso que dice Lisa, si, ya que tú has tomado lo que tú estudiaste, hacen comparación con relación a la historia, o sea, historia no bíblica, sino historia del pueblo. ¿Ustedes logran estudiar eso? ¿Llegan a estudiar esa parte? O sea, me explico. La historia, por ejemplo, de Babilonia o la historia de Siria, cuando pueden remontar libros de esa época, si ellos tienen historia, o simplemente se basan en la historia que podemos tener aquí en la Biblia nosotros. O sea, me refiero a ti. No, de hecho, o sea, sí, es así. Hay historia, pero también tenemos registro, textos. Hay textos, obviamente, escritos en el lenguaje de Egipto. Hay textos, pero se usan y son muy buenos principalmente para apoyar evidencia de las historias en la Biblia, porque son textos seculares. Pero hacen referencia a ciertas cosas, no en el total siempre, pero sí hacen referencia a ciertas cosas que pasaron en la Biblia. También eso es en cuanto a la literatura.
la parte de la historia es muy grande. Yo estudié un poquito, pero realmente no del todo ni como a la profundidad que uno podría, pero sí hubieron algunos ensayos que tuve que escribir, mayormente de la Pascua. Estudié un poquito del origen de la Pascua, que no comienza exactamente en la Biblia, o sea, en la Biblia de nosotros, es algo un poquito ya, es otro tema, pero es otra cosa. Y diferentes cosas así, estudié un poquito más de eso, como te dije, la literatura, Génesis 1, hay similitudes con algunas otras de las naciones y también hay una de las leyes. El formato que tiene la ley es muy parecida al formato de las leyes de ese tiempo, porque se han encontrado escritos de ese tiempo también. Entonces, eso simplemente lo que hace es como, es bien chulo, sí, porque uno ve que el pueblo de Israel y la gente de la Biblia no vivió en un agujero negro, así como ellos solo, andantes. Ellos tenían una nación y son real, o sea, la forma en que yo escribo una ley hoy quiere decir, como dice mucho, del tiempo en el que yo vivo, igual antes, o sea, ellos no es una historia ficticia. Así como se escribía en la historia, así se escribe en la Biblia las leyes, solo que apuntando a Dios, pero es igual. Sí, por eso te hago una pregunta, porque muchas veces la gente como que quiere tener como si fuera más fundamento. Y es como para comprobar, sí, mira, eso pasó realmente. Es como si yo, como por ejemplo, imagínate que en los tiempos, vamos un poco más cerca, que fuera en el 1400, cuando vino Cristóbal Colón, que hubiese pasado eso. Yo tengo la historia, pero también tengo la Biblia. O sea, como me coincide y es como más nutritivo, o sea, es como si yo dijera, sí, mira, el pueblo de Siria le pasó eso, o el de Egipto tuvo esto. La Biblia me lo está diciendo, ¿verdad? Pero como tener esas dos informaciones. Referencia. Pero también hay autores, por ejemplo, yo no sé si Sara lo mencionó, pero está Flavio Josefo. Y creo que hay otro también, se llama Tácito, que era romano, que muchos de las recopilaciones que ellos hicieron son historias que tú las puedes comparar con los evangelios, tú lo puedes comparar con lo que vivieron, qué sé yo, los apóstoles de esa época, y coinciden muchas cosas. Sí, ahora que él menciona a Flavio Josefo, en la antigüedad no había mucho eso de historiadores, eso surgió un poquito después, es decir, gente que se dedicaran a escribir la historia. En el Antiguo Testamento, ya hablando bien antiguo, lo que más se puede hacer es comparar algunos escritos de otras naciones, pero no necesariamente son de la historia, a veces ocurrió un evento, pero tú no vas a encontrar como un documento grande de toda la historia de esa nación o algo así. Lo otro que se puede hacer también es cartas que se mandaron dentro de guerras, ese tipo de cosas. Hay artefactos más que un documento histórico. Flavio Josefo sí fue un historiador, entonces ahí se pone un poquito más interesante ya, porque ahora sí tenemos una persona que está escribiendo la historia y lo que está pasando, pero él es, se le llama el tiempo del Segundo Templo, es un poquito como entre el Viejo y Nuevo Testamento y el tiempo de Cristo, el tiempo de Jesús, por ahí. Una pregunta, si tú has podido leer y lo que tú dijiste que tuviste una investigación cuando tú estabas en la universidad y también con esa persona que tú acabas de mencionar ahora, que dijo Rafa, ¿se puede ver como una diferencia en cuanto a el concepto? O sea, están hablando de dos eventos, del mismo evento, desde un punto de vista diferente cada uno. ¿Tú quizás lo pudiste ver, esa diferencia? Sí, hay partes donde es un poquito, a veces las historias son un poquito diferentes.
Pero eso también pasa en los evangelios a veces, Por eso te donde... hago la pregunta, porque dentro del mismo evangelio están contando algo, pero, y lo que tú dices, quizás este lo está hablando de la forma del poder, este lo está diciendo en la forma de relacionarse, entonces que quizás si tú pudiste ver eso también en lo que leíste. Sí, dentro de algunas cosas, por ejemplo, Flavio, yo no leí mucho Tácito. Él sería interesante mucho para estudiar un poquito, me imagino, al poder de los romanos y su cultura, pero Flavio Josefo es muy como interesante porque yo no sé qué tanto hace referencia a Tácito al Nuevo Testamento, pero Flavio Josefo tiene la muerte de Juan el Bautista, menciona a Jesús, o sea, realmente, que históricamente pasaron. Pero realmente, pero sí, en algunos puntos él añade cosas que los evangelios no tienen, y en otros puntos cuenta como la misma historia, pero un poquito diferente a veces. Si quieren, yo puedo mandarle como un ejemplo, así, por diversión, si les interesa. Si encuentro los escritos de él en español, yo estoy segura que sí, porque es material antiguo, pero tendría que ver. Pero puedo mandar un ejemplo. Tal vez, Rafa, no sé qué tanto tú has podido leer a Tácito, pero de Tácito no tengo mucho, pero Flavio Josefo... Yo cogí una clase en la universidad de esas de seminario, porque era obligado. Entonces, el sacerdote que nos estaba dando la clase ubicó a Tácito más como, o sea, más como desde el catolicismo. Ellos lo utilizan para ubicar, o sea, como para ubicar en el año exacto, o en el año más o menos que ellos creen que es exacto, de los acontecimientos de Jesús. De hecho, él lo describe así como, son más como si fueran artículos de periódico, como recopilaciones históricas, esto pasó aquí, esto pasó allá, hubo, qué sé yo, un complemento, vamos a decir, Rafa. Exacto, como un gobernador en tal provincia que hizo tal cosa. Entonces Jesús está dentro de todo eso, como un evento que ocurrió de la muerte de Jesús, de un emperador, de no sé qué. Entonces, una referencia. Exacto. Y es interesante lo que decía Sara, que con relación a lo que es la historia, que, no había gente desde una época hacia atrás que estuviera notando, como que la historia cambió luego, y ese tipo de información, hasta en eso Dios tiene su cosa especial, porque imagínate, nosotros sí tenemos la escritura. Es bien interesante, porque eso no lo había relacionado, y realmente es así, o sea, es de una época en adelante donde empiezan los hombres a tener esa parte de la historia. Sí. Sí, hay una de las tareas, creo que no esta semana, sino la próxima, donde vamos a ver un poquito de la Torre de Babel. Ahí sí tengo un poquito lo tengo en la parte donde es opcional, pero para que sepan, sí hay una parte donde puse de una tabla que se encontró con escrito, donde hace referencia a una tal torre en Babilonia. Entonces, ahí van a poder ver un poquito de eso, de evidencia, junto con evidencia extra bíblica, o sea, que no es de la Biblia, pero que sí se trata un poquito de la Biblia. ¿Una otra pregunta, comentario? ¿Cuál era tu traducción completa de la Biblia? Ah, sí, no lo termino de decir. Lo mejor es usar, cuando se esté estudiando, así por así, yo tengo una traducción y pues la uso así, pero lo mejor es usar múltiples traducciones si se va a estudiar un pasaje bien, digamos. Y la razón es por cómo vimos. Cuando se presentan diferencias, entonces es un lugar donde quizás quiere prestar atención o quiere decir algo importante. Por alguna razón se cambió, por alguna razón usaron palabras diferentes o una frase diferente. Entonces, por alguna razón, una traducción tiene una porción y la otra no la tiene, es decir, la omite. Entonces, todas esas cosas salen a la luz cuando usamos diferentes traducciones. Entonces, para estudiar un texto como a profundo,
lo mejor es usar múltiples. Y si no, yo recomiendo en español siempre Reina Valera o la Biblia de las Américas. Y en inglés a mí me gusta mucho ESV. NASB son como más así, pero pueden a veces ser un poquito difícil. Yo tengo también una NBI, pero la mía es del 2001. Eso era algo que iba a tratar. Después del 2001, la Biblia de Nueva Versión Internacional tomó un giro un poco, digamos, político, en que ellos quisieron ser y quieren ser un poco más inclusivo al género. No estoy hablando de homosexualidad, sino en el griego, es como en el español, donde yo puedo decir, por ejemplo, llegaron los muchachos, o los muchachos de Salvaje, no sería así, pero llegaron los muchachos. Ahora, en esa frase puede haber una hembra presente, pero yo digo, llegaron las chicas, pero desde que entra un varón, normalmente, cuídate Adolfo, nos vemos el martes entonces, está bien. Desde que, Cindy, si tú quieres, de hecho, tú puedes parar el recording, porque yo no sé si, o lo puede dejar y que el que quiera verlo lo ve, y si no, no. Bien, decía que, como si yo digo, llegaron las chicas, está bien, pero desde que hay un hombre presente, el nombre se vuelve chicos. No sé por qué, pero somos la lengua española es una lengua que se rige por el masculino. Nosotros no tenemos problema con eso. El griego es así también. Se rige por el género masculino, donde hay hembra y mujer, elige el masculino. Pero en el inglés no. El inglés es una lengua donde no hay, mejor prefiere decir uno o en vez de one, ¿cómo se trae? Aquella. No sé si hay un equivalente a esa traducción, pero la idea es que la Nueva Versión Internacional lo que hace es que habla hombre y mujeres, ella y él, donde cree o interpreta que se habla de un público general, porque quiere ser un poco más inclusivo y no, la gente se ofende en inglés cuando uno dice, por ejemplo, así como llegaron los chicos, y si hay una chica presente, la gente, como en la lengua americana, se ofende un poquito. Entonces tratan de usar las dos. ¿Será por eso? Mucho humanismo que está tan fuerte allá? Sí, yo creo que sí. Por eso, como del 2001, no algo así, ha tomado ese impacto. Yeah. Pero lo único que quiero decir es eso, que fue una opción que decidió la nueva versión internacional tener. No está hablando de homosexualidad, pero sí hace un impacto en ciertos versículos donde puede ser que solamente se esté hablando a varones. Eso es una interpretación, decir que a un público general. Entonces, como ese tipo de cosas. Otra pregunta. ¿Cuál era tu objetivo principal en compartir la clase de hoy? O sea, mi pregunta es, todo lo que tú hablaste, en mi mente, yo digo que el objetivo es que la clase que ella dio previa a esta fue cómo estudiar la Biblia de una forma sabia. ¿En eso fue basado la clase que tú diste? Hoy más bien fue porque mientras vamos leyendo diferentes pasajes durante las clases, cada vez que yo pongo la tarea, yo pongo una lectura. Al leer esos pasajes es bueno saber cómo lo vamos a leer. Si, por ejemplo, de hecho yo dije que iba a hacer un poquito de la tarea, pero ya yo creo que tal vez un poquito tarde para ustedes, pero en la lectura que yo puse, por ejemplo, yo puse del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Entonces, aunque yo te pongo ahí el pasaje clave, ya yo hablé de contexto literario. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay algo que no se entiende muy bien, leo un poco antes, leo un poco después. Si pongo, en esta vez no hay, pero va a haber en una de las lecciones que vamos a estudiar un libro histórico. Estudia el profeta, a lo mejor que vaya con ese tiempo histórico. Si ve que tú estás estudiando y ve el nombre del Señor, bueno, se está refiriendo a Dios. Esto pasa en el Nuevo Testamento. A veces
le dicen Señor mío o algo así, mi Señor. ¿Está hablando de Cristo o está hablando de otra persona? Porque en el Nuevo Testamento la gente se decía Señor, es como Mr., Mrs., como así, muy regular. No siempre quiere decir que está hablando de mi Señor, de Cristo. Entonces, fue más como saber esos detallitos para cuando leamos los pasajes. Es un course, no es un summary of last course. Sí, o sea, eso fue un summary. La diferencia de la vez pasada fue que entramos con más detalle a los diferentes géneros literarios para saber cómo leerlo. Y sí, hicimos práctica. Pero básicamente, en su forma básica, fue lo que yo di. Sara, y otra cosa, yo no pude estar el martes y el jueves en la clase, pero ya para este martes, mi intención, si nada ocurre, es integrarme. Entonces, hay una tarea que tú dejaste que yo deba de ponerme al día. Sí, está en el grupo. Yo te la puedo mandar por privado para no poner el chat con mucha cosa, pero Sí, te la mando por privado. Ok, sí, gracias. Está bien. ¿Una otra cosa o pregunta, inquietud? La única otra pregunta es, si tú fueras a leer la Biblia en orden cronológico, ¿hay opciones de tú ver dónde hay un orden cronológico en vez de ir de Génesis a Apocalipsis? Claro, lógicamente tú empecé en Génesis, pero dentro de todos los historical books and prophets o todas esas cosas, todas las diferentes categorías, si tú lo fueras a interlazar, ¿cuáles son todos, aparte del PDF que tú diste, que tiene que ver con los profetas y con los reyes que están pasando y todas esas cosas, o los libros dentro de todo eso? Agregado a eso, por ejemplo, yo sé que los Gospels cuentan la misma anécdota y ellos los 4 están juntos, next to each other, pero Matthew, Mark y Luke son diferentes a Juan. Entonces, uno considera eso, pero dentro de todos los otros libros, en orden cronológico de cómo sucedió en base a la historia, ¿cuál sería el orden apropiado para leerlo? Si hay una cosa, para que tú me lo mandes. Sí, se puede, en Google uno puede buscar planes para eso. Lo único que a veces en Google pone orden cronológico en cuanto a cuándo se escribió el libro. Y ayuda, pero por ejemplo, en los salmos, hay salmos de David y hay un salmo incluso que es de Moisés. Entonces es bueno ese salmo de Moisés leerlo cuando se está leyendo la historia de Moisés. No sé, no me acuerdo ahora, 90. Entonces, como ese tipo de cosas, no sé si tendría que ver si hay un plan de lectura donde pone literalmente y lo saca de los libros. Mayormente lo que tú vas a encontrar un orden cronológico, pero te voy a poner los libros. Por ejemplo, Esdras y Nehemías van al final, y Esther también, porque Esdras y Nehemías cuentan la historia de cuando los judíos regresaron a su pueblo después de estar en el exilio. Eso está después de Josué. Esdras y Nehemías está como que antes del exilio. Entonces no tiene sentido porque están una gente que no han ido al exilio regresando del exilio, ¿verdad? Pero ese sí te lo va a poner, pero no sé si coja secciones así, como la de los Salmos. Hay interpretaciones en Isaías de cuando Satanás cae del cielo y esa sucesiva cosa. Eso lo buscan de Isaías. No sé si eso te lo ponga al principio, como ese tipo de cosas. Tengo que ver. ¿Te llegaron a explicar si tiene algún propósito ese orden entonces así o simplemente fue porque cayó así? No, es un orden temático porque no sé exactamente así, pero en muchas razones creo que lo que creo es porque ya, bueno, en el Antiguo Testamento ya saben la historia y lo que hacen es generalmente hacer un recuento de las historias. Entonces, como que la lectura en el pueblo judío es un poquito diferente. Nosotros no la leemos para reflexionar siempre. Los judíos leen la historia para recordar, no reflexionar. Nosotros leemos para reflexionar y también a veces para recordar.
Entonces es un poquito diferente en ese sentido, pero ellos saben su historia, ellos no necesitan un orden cronológico. En el Nuevo Testamento era más para que fuera más fácil. Eso lo hicieron en el concilio de Nicea, que fue un grupo de gente, de cristianos que se juntaron y dijeron, bueno, ¿cuáles son las escrituras que vamos a poner en el Nuevo Testamento? Y luego, ¿cuál va a ser el orden que le vamos a dar a este Nuevo Testamento? Bueno, ellos dijeron que era más fácil agruparlo dentro de como más organizado, si era por tema, Evangelio, luego está la carta de Pablo y sucesivamente, y también muchas veces tiene que ver con qué ellos usaban más. El libro de Mateo era uno que se usaba mucho para la liturgia y se usaba mucho en lectura en voz alta, entonces, o como enfrente de un público. Por eso Mateo está a principio, como el primer evangelio. No significa que fue escrito primero, solo que así lo organizaron por cómo lo usaban. Entonces, dentro de esa cosa, eso es lo que hay. That's all. ¿Algo más? Bien, señor. Si no tienen más preguntas o si tienen otras, acuérdense que siempre me pueden escribir y eso. Y si no, pues, si tienen alguna pregunta de la tarea, yo puse Génesis 5. Si quieren, Génesis 5 yo voy a explicar por qué lo puse. Si quieren, no tienen que leer ese. Pero se pueden leer los otros pasajes de la tarea. Si quieren darle una vista y decirme si tienen alguna pregunta también. Ah, son dos tareas, la de hacer la oración y hay otra. Sí. Y un documento de Word que yo mandé, sí. Ah, está bien, yo la busco. La oración es un poquito más de reflexión y voy a como 1 o 2 personas que compartan su oración. La otra es como la continuación de ver qué tipo de rey es Jesús. Creo que para las mujeres va a ser una lección bonita. Entonces, léanse las chicas la historia si pueden. Pero si tienen alguna pregunta de ella, me pueden escribir por privado en el mismo chat. Okay. Bien. Pues nada, señores, gracias por su tiempo también. Y... pero tampoco estaba en el grupo. Ahora que me lo... Sí. ¿O entró ahora? Ella entró hace un rato. Hace un ratico grande ya. ¿Tú estás ahí, Tamara? Yo no sé si... Tal vez no. No sé si te... Pero... ¿Y está participando en la semana también? Entonces, no sé, yo no... Lisa seguro lo invitó. Sí, Lisa tal vez lo invitó, porque realmente no sé, pero no. Buenas Sí. tardes. Ok. Nada, señores, buenas noches.